Estamos en comunicación telefónica, me dicen, con el doctor Santiago Cantón. El doctor Santiago Cantón fue secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos por un periodo muy largo, conoce muy bien no solo los temas de derechos humanos, sino al Perú, y conoce muy bien todos los procedimientos y procesos que se desarrollaron en el sistema interamericano y que permitieron después de que la justicia peruana pudiera cumplir debidamente su rol allí donde se identificaron graves violaciones a los derechos humanos. Algunos de ellos, por supuesto, son los casos por los cuales Fujimori ha terminado siendo sentenciado. Entonces su opinión va a ser muy interesante y muy importante en torno a qué cosa es posible o no hacer cuando estamos frente a casos de esta naturaleza. Doctor Santiago Cantón, es un gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gusto de estar nuevamente en el programa. No, muchísimas gracias más bien por atendernos. Bueno, voy a preguntarle de frente en torno al debate que se ha generado a propósito de las afirmaciones del presidente de la República sobre un posible indulto a Alberto Fujimori. Si uno tiene en cuenta a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene en cuenta lo que la justicia peruana dijo en torno a el propio Alberto Fujimori y los casos a los cuales se les vinculó, ¿es posible o no es posible que se le pueda dar el indulto? Sí, conozco la situación en este momento particular en relación a los dichos del presidente, quiero aclarar eso primero, pero el tema en concreto es bastante simple de responder. La respuesta es no. Todo el sistema interamericano ha sido muy claro en ese asunto, tanto la Comisión como la Corte, y no puede haber ni indultos ni amnistías, ni ningún tipo de exención penal para los casos en que una persona ha sido sancionada por delito de lesa humanidad. Eso es clarísimo y no hay medias tintas en ese tema. No, directamente no se puede. Ahora, si el presidente Pedro Pablo Kuczynski, por consideraciones básicamente políticas, y le voy a plantear el escenario, tratar de resumirlo en el siguiente escenario. Lo que hoy se discute en términos políticos es que el presidente llegó por muy pocos votos, por 40.000 votos más que Keiko Fujimori a la presidencia de la República. Sin embargo, el Congreso está manejado por el fujimorismo, que tiene 72 de 130. Entonces se ha generado una tensión muy fuerte entre el Ejecutivo y el Congreso, y muchos alientan que la única posibilidad de darle gobernabilidad al país los próximos años es que establezcan un acuerdo. Y hay algunos que sostienen que ese acuerdo debería inevitablemente pasar por el indulto a Alberto Fujimori, para que el fujimorismo sienta de que hay ahí un gesto de buena voluntad para recibir un mejor trato. Esa consideración política, que aquí el propio presidente ha dicho que podría significar el voltear la página, ¿se puede sostener legalmente para darle un indulto a una persona con las características de Fujimori? Nuevamente no, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para darte un ejemplo, durante los últimos, estuve a cargo de la Secretaría Ejecutiva unos 12 años, y toda la respuesta de los estados hacia Argentina, Uruguay, Chile, ya Perú, Brasil, todos los países que tenían casos ante el sistema interamericano relacionados con delitos de lesa humanidad, planteaban precisamente cuestiones relacionadas con la política, por ejemplo, como la que vos mencionabas, gobernabilidad, pero también mencionaban la pacificación nacional, la importancia de la reconciliación de la sociedad, y el sistema interamericano ha sido muy claro al respecto, lo ha dicho muy concretamente, no es posible, no tiene ninguna validez. Y por otro lado, se ha dicho, no necesariamente en la sentencia de la Corte, pero sí por parte de los expertos, que la única pacificación viene con la justicia, ¿no? Creo que es muy importante tenerlo presente. Cuando uno deja abiertas heridas como las que vivieron nuestros países con crímenes de lesa humanidad, únicamente la justicia es la que va a hacer placer a toda la sociedad y a las víctimas en particular. Doctor Santiago Cantón, si es que eso es como usted nos plantea en base a la jurisprudencia del sistema interamericano y al estándar que se ha desarrollado ya en torno a estos temas, ¿qué responsabilidad nos acarrearía si es que se toma la decisión contradiciendo lo que dice el propio sistema? Bueno, se estaría en violación de las decisiones de la Corte Interamericana, en particular en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, que son los casos de Perú
donde se plantearon delitos de lesa humanidad, lo que realmente, luego de que en cierta manera Perú fue una especie de ejemplo junto con otros países de la región en hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo inclusive jueces peruanos importantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que sería realmente un paso atrás grave para la lucha por la justicia en toda América Latina. Y siempre recordemos que los delitos de lesa humanidad son delitos contra la humanidad, no son delitos en un país solamente. Es la sociedad entera, el mundo entero, de que eso no define a esas atrocidades. Y ahí creo que Perú, que ha sido un país respetuoso del derecho internacional, con las dificultades que siempre hay, como en todos los países, pero Perú ha sido uno de los países, luego del inicio de la democracia, luego de Fujimori, ha sido muy respetuoso de todos los gobiernos, y esperemos que también lo sea en este caso. Ahora, esta, digamos, de alguna manera, mala sensación que generaría en el ámbito internacional por ir en el sentido contrario de lo que la Corte ha dicho en estos casos, habiendo tenido más bien un comportamiento hasta ahora de cumplimiento de lo que éste ha dicho en los últimos años, ¿agarraría, digamos, algún tipo de responsabilidad al Estado peruano o solamente es una consideración, digamos, ética, principista en torno a que no está cumpliendo lo que se comprometió? No es principista, sino que es el Estado, los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptan cumplir con estas decisiones. Para eso son parte del sistema interamericano y son parte de una comunidad internacional respetuosa del derecho internacional y de las decisiones internacionales. Una decisión de esa naturaleza sería en contra de esa posición, lo que acarrea, como ustedes saben, siempre lo hemos hablado muchas veces, no existe un poder de policía en los organismos internacionales de derechos humanos, y eso es correcto y así debe ser. O sea, no puede haber el Estado, no se lo puede obligar al Estado de una manera forzosa a dictar estas decisiones, pero sí representa una violación a lo que el Perú se comprometió al momento de ratificar la Convención Americana, una clara violación. Doctor Santiago, tengamos presente otra cosa, no solamente el sistema interamericano. Por ejemplo, el Tribunal contra la ex Yugoslavia, uno de los tribunales más importantes que hubo en el ámbito del derecho internacional, ahí se plantea que los delitos de lesa humanidad no tienen agravantes. ¿Y por qué dice la Corte del Tribunal Internacional por qué no tienen agravantes? Porque las sanciones tienen que ser la más grave de todas. O sea, eso da un poco la idea de la magnitud que le ha dado el mundo entero, no únicamente el sistema interamericano, los derechos de lesa humanidad. De acuerdo. Ahora, doctor Santiago Gastón, dos preguntas últimas sobre para preguntarle sobre otro también que aquí nos preocupa, y tiene que ver con el tema de el indulto, pero por la vía o por consideraciones humanitarias, que en el ordenamiento peruano está previsto y requiere de algunas consideraciones como que la persona esté, digamos, en medio de un proceso de deterioro de su salud, que sea irreversible y que la situación carcelaria acelera, digamos, ese proceso de deterioro y algunas otras consideraciones. Ese indulto podría ser viable en el ámbito de la aplicación para cualquier caso, inclusive los casos de violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. No creo que la palabra en general correcta sería indulto, digamos. Existe una legislación en el Perú que contempla esa posibilidad. Creo que es muy importante tenerla presente. O sea, las sanciones penales, por más que sean delitos de lesa humanidad o delitos comunes, no pueden afectar, no pueden caer sobre el cuerpo de un ser humano. Eso estaría en contra también de todo principio de derechos humanos. Sin embargo, esas decisiones se tienen que tomar escuchando a las víctimas, porque en muchos países lo que pasa es que los médicos que determinan ellos son los médicos de la parte afectada, y lo que debería tenerse en cuenta no solamente son médicos, sino los médicos del mismo Estado y los médicos de las representantes de las víctimas, que en Perú están muy bien organizados, y creo que es importante tenerlos presentes al momento que un juez decida tomar esa decisión, que obviamente es una decisión muy delicada que se tiene que tomar en situaciones excepcionales, particularmente cuando se trata de delitos de esa manera. Sí, y el otro tema o la otra consideración que quería poner aquí en la conversación tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Aquí los defensores de Alberto Fujimori
han cuestionado eso en la sentencia a Alberto Fujimori y han dicho que él en el proceso no se defendió por crímenes de lesa humanidad y que Chile no lo extraditó por crímenes de lesa humanidad y que al final fue juzgado por secuestro agravado y por homicidio, pero que al darle esta característica de lesa humanidad, los jueces quienes dictaminaron 25 años de prisión para él, dice que vulneraron su derecho a la defensa porque no fue él procesado por lesa humanidad. ¿Qué habría que decir sobre eso? Hasta donde yo sé, porque realmente ya estamos dentro de un tema más del derecho interno peruano, ¿no? Pero hasta donde yo sé, inclusive se utiliza como ejemplo en las clases de Derecho Internacional de Derechos Humanos, el caso de Barrios Altos y la Cantuta también, son uno de aquellos casos que ha tenido un impacto enorme en todo el mundo y en toda América Latina. Tengamos presente que la decisión para reiniciar los juicios militares en Argentina se hace en base al caso Barrios Altos, independientemente de que no era obligatorio para Argentina porque era una decisión contra el Perú. Y la misma naturaleza tiene, hasta donde yo recuerdo y lo que he estudiado, la decisión de la Corte Suprema de Chile. Ese es el primer caso en la historia que yo, por lo menos yo conozca, en que un tribunal supremo de un país extradita a un expresidente para ser juzgado en su país en base a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo no entiendo, o sea, entiendo que los abogados defensores se aferran a cualquier argumento posible, pero no, hasta donde yo sé, no me parece razonable. Sí, y la última ya no tiene que ver con Alberto Fujimori, sino tiene que ver con otro expresidente, con Ollanta Humala. En este momento se han conocido testimonios que dan cuenta de que él podría haber participado de algunas violaciones de derechos humanos cuando era miembro de las Fuerzas Armadas el año 92. Se ha abierto un caso ya aquí con eso, a la base de esos testimonios, y de alguna manera se ha reabierto el caso que se cerró el 2009, donde lo investigaron a él. Entonces la pregunta es, en casos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, ¿ese tipo de situaciones vinculadas a la cosa juzgada se relativizan o no? Esa es mi pregunta. Y la otra es, yo entiendo, o sabemos aquí, que hay un pedido a la Comisión Interamericana para ver este caso, que ha entrado hace algunos años, pero no sabemos exactamente en qué momento puede eso estar. ¿Qué nos tendría que decir en relación a eso? Desconozco, digamos, la situación actual. Recuerdo que cuando yo era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se recibió, en efecto, un caso relacionado con el expresidente. No sé qué pasó luego de que me fui con ese caso, honestamente. Pero independientemente de todo eso, lo importante es tener presente que cuando se habla de delito de lesa humanidad, y el aporte extraordinario que ha hecho el Centro Interamericano de Derechos Humanos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son imprescriptibles y se pueden reabrir los casos. Eso no es una traba desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto y en cuanto este caso se cerró. Desconozco de una manera concreta que se cerró ese caso, pero no debería ser un obstáculo. Y por otro lado hay que ver qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este caso, ¿no? Doctor Santiago Cantón, le agradezco muchísimo por habernos atendido esta mañana. Su punto de vista es muy importante. Usted conoce mucho el sistema, ha sido secretario ejecutivo de la comisión y por lo tanto creo que aporta muchísimo a un debate que se tiene que dar aquí, pero tiene que darse pues en base al conocimiento real de lo que en cada situación está en juego, en riesgo para nuestro propio Estado. Muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto poder hablar nuevamente con ustedes. Un gran abrazo, que le vaya bien. Ha sido entonces Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hablado con nosotros esta mañana.